gloria al Señor, no hemos sido contagiados del coronavirus. Bendito sea Dios por eso, amén. Gloria a Dios, le damos una bienvenida a cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga, que Dios los guarde. Y vamos a estudiar hoy en este día, gloria al Señor. Hace 8 días estuvimos viendo acerca de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Vimos cómo el Señor resucitó y miramos también cómo la victoria del cristiano no solamente es la muerte del Señor Jesucristo, sino la victoria del cristiano en la resurrección de Cristo, ¿verdad? Porque si Él no hubiera resucitado, entonces en vano hubiéramos creído en Él, bendito Dios. Pero hoy está resucitado, hoy está vivo, hoy está a la diestra de Dios el Padre. Y hoy vamos a estar viendo también las apariciones de Jesús después de su resurrección. ¿A quién se le apareció Jesús? Porque no solamente se le apareció a los 11 apóstoles, sino que también se apareció a otras personas. Y hoy vamos a estar viendo a qué personas se apareció Jesús con ellos, amén. Yo quiero que abran su Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 4, nos habla de las personas que vieron al Señor Jesús resucitado, amén. Gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 15, en el verso 4, gloria a Dios, al verso 6, ahí dice la palabra del Señor de esta manera, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y que fue sepultado. Pues está hablando de Jesús, ¿verdad? En el verso 3 el apóstol Pablo les dice: yo les he enseñado lo que yo recibí. Y dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro o Simón Pedro, es la misma persona. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Gloria a Dios. Aquí miramos, ¿verdad?, la palabra del Señor, de cómo dice Pablo que se le apareció a Pedro o a Cefas o a Simón Pedro, es la misma persona, y después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, ¿verdad? Entonces no solamente se les apareció a los discípulos o a los apóstoles, sino también a los otros discípulos que no eran apóstoles, también se les apareció el Señor Jesús. Gloria al Señor. Vamos a estar viendo entonces las apariciones de Jesús después de su resurrección. Gloria al Señor. Yo quiero llevarlos ahí en Marcos capítulo 10, verso 9. Gloria al Señor. Ahí vamos a ver que por primera vez el Señor Jesús, después de su resurrección, se le aparece a María Magdalena. María Magdalena era una discípula del Señor, no era un apóstol como muchos tratan, ¿verdad? Ni era la esposa de Jesús, no era la amante de Jesús, no era nada de eso, era una discípula del Señor, gloria a Dios, que estaba aprendiendo y que amaba al Señor Jesucristo, así como lo amo yo, así como muchos de nosotros lo amamos también. Gloria al Señor. Dice ahí en el verso 9 del capítulo 10 de Marcos, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Vimos también que el primer día de la semana no es lunes como muchas personas piensan, ¿verdad? Muchos se confunden y dicen: pues ¿cuál es el primer día de la semana? El lunes. No es el lunes, el primer día de la semana es domingo. Ese día fue que resucitó el Señor Jesús, y ese día por la mañana, gloria a Dios, dice que fueron María Magdalena y otras Marías, otras personas con ella. Dice que ese primer día de la semana, dice, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Jesús había echado 7 demonios de a María Magdalena. O sea, María Magdalena era una mujer endemoniada antes de que conociera al Señor Jesucristo. Ella estaba atada, tenía 7 demonios. ¿Cuáles eran? Realmente no nos enseña la Biblia, ¿verdad?, cuáles demonios eran, pero estoy seguro que eran demonios que atormentaban a María
y que de seguro no la dejaban estar en paz, ¿verdad? Gloria al Señor. Y por eso, por esa gratitud que María Magdalena tenía, porque imagínense, tal vez nunca estaba en su juicio por causa de los 7 demonios que la atormentaban, tal vez nunca estaba contenta, tal vez nunca estaba en paz por causa de los demonios que la atormentaban, y viene Jesús y la sana y la deja libre de esos demonios. ¿Cómo no va a amar al Señor? ¿Cómo no va a amar? ¿Cómo no lo va a seguir? ¿Cómo no va a ser, vamos a decir, la persona que quiere estar cerca del Señor Jesús después de que el Señor hace una obra maravillosa en ella? Yo creo que cualquier persona, por muy ingrata que sea, yo creo que estaría agradecida de haber, de que el Señor Jesús la haya sanado y de que ahora esté en juicio y que esté a salvo. Entonces María Magdalena fue una de esas personas que amaba al Señor Jesús no porque estaba enamorada de Él. No, Señor, no. María Magdalena no estaba enamorada, vamos a decir, carnalmente o emocionalmente o sentimentalmente. No estaba enamorada de Jesús. Ella estaba enamorada, sí, pero no enamorada de su físico, estaba enamorada porque Él era su Señor, su Salvador. Así como yo estoy enamorado del Señor, así como muchos hermanos están enamorados del Señor, así estaba María Magdalena. Así de que no vayan a salir con que María Magdalena era la esposa de Jesús, o que María Magdalena era la novia de Jesús, o que Jesús tenía relaciones sexuales y tuvo hijos con María Magdalena. Todas esas herejías, esas son herejías, no las crean, porque no fue así. María Magdalena sintió un profundo agradecimiento por el Señor, y cuando fue el primer día de la semana, o sea, el domingo por la mañana, digamos 5 de la mañana, porque dice la Biblia que todavía estaba oscuro, entonces 5 de la mañana, cuando ella fue al sepulcro a buscar al Señor con otras personas, acompañada de otras personas, fue cuando a ella se le apareció el Señor Jesús. ¿Y por qué a ella? Pues la Biblia dice ahí en Marcos 16, en el verso 1, dice que iba con otras Marías, iba con otras personas. Pero ¿por qué se le apareció solamente a ella? Bueno, no sabemos, pero la Biblia dice en el verso 8 que esas otras personas dicen que salieron despavoridas, salieron huyendo, tenían temor, se fueron sin hablar, sin decir nada a nadie, porque tenían temor, porque habían visto a un ángel en la tumba del Señor. Eso le dice que las hizo temblar, y cuando tuvieron chance arrancaron, yo no sé si a correr o a caminar fuerte, se fueron. Pero María Magdalena se quedó ahí en la tumba llorando, dice la palabra ahí en San Juan, gloria al Señor, ahí en Juan capítulo 20, en el verso 13 al 16, yo quiero que lo lean, gloria a Dios, dice ahí, y le dijeron los ángeles que habían visto en la tumba del Señor, le dijeron a María Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Así dijo María Magdalena. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas ella no sabía que era Jesús, o sea, no le reconocía. ¿Por qué? Porque estaba llorando, estaba confundida, y ella solo volteó, miró a Jesús y miró una persona, pero no supo que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dice la palabra aquí, o sea, el jardinero del cementerio, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella, le dijo: Maestro. En hebreo, en griego le dijo esta palabra Raboni, que quiere decir maestro, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo Jesús se le aparece a ella. ¿Por qué? Porque ella se quedó en la tumba mientras las otras mujeres salieron huyendo, salieron despavoridas, ¿verdad?
Y quiero decirles, de esas otras mujeres, no dice la Biblia que Jesús haya echado 7 demonios de ellas. No. Hay una parábola que el Señor puso, una comparación, le puso a una persona y le dijo, ¿quién crees que ame más? ¿A una persona que se le perdona más o a una que se le perdona menos? Aquí la persona le respondió al que se le perdona más. Y es verdad. María Magdalena había sido sanada, había sido liberada de 7 demonios. ¿Cómo no iba a estar agradecida? ¿Cómo no iba a estar esperando a averiguar o saber qué le había pasado al cuerpo del Señor? Amén. Por eso es que a ella fue la primera persona que se le pareció el Señor. Aleluya, porque ella estaba pendiente de la tumba. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. También ahí donde leímos, ¿verdad? En el versículo, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, ¿verdad? Gloria al Señor. También dice que ahí se le apareció a Pedro. Después se le apareció a Pedro solo a Pedro, no con los 11 apóstoles, solo a Pedro. Pedro era un apóstol. Ahí en 1 Corintios 15 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Hace rato le estaba diciendo que Cefas es la misma persona que Simón Pedro, y después a los 12. Y en Lucas capítulo 24 verso 12 dice, pero levantándose Pedro, dice, porque María Magdalena, acuérdense que María Magdalena, después de que vio al Señor, fue a darles la noticia de que había visto al Señor resucitado. Les fue a dar la noticia a los 11, y a uno de ellos era Pedro. Y por eso dice aquí en el verso 12 de Lucas 24, dice, levantándose Pedro, corrió al sepulcro después de oír a María Magdalena que había visto al Señor Jesús resucitado. Dice que corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Y luego dice, se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aleluya. De lo que había sucedido, ¿no? Entonces vemos, es muy posible que Jesús se le apareció a Pedro, muy posiblemente cuando estaba en casa de él, en su casa, no en alguna otra casa. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. También dice que en el verso 34 del capítulo 24 de Lucas, dice que decían las mujeres y decían las otras personas que fueron con María Magdalena, dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y como les dije, Simón es la misma persona que Cefas, es la misma persona que Pedro, es el mismo personaje. Y vemos, dice, decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. O sea que Jesús se le apareció a Pedro, solo a Pedro. Gloria a Dios. Así como se le apareció a María Magdalena, solo a ella. No a las otras personas con ella, solo a ella. Gloria a Dios. Entonces vemos ahí que el Señor Jesús estaba apareciéndose a los demás, no solamente a los apóstoles, sino también a los demás discípulos. ¿Por qué el Señor se estaba apareciendo a los demás discípulos y no solamente a los apóstoles? Bueno, hay una razón. Una de las razones es que el Señor Jesús no quería que este evento tan importante de su resurrección solamente quedara entre 11 personas o 12 personas, contando después a Pablo, ¿verdad? No quería que solamente se quedaran ahí, sino que también quería que los discípulos que amaban al Señor, quería que también lo supieran y que lo vieran hablando con ellos, que lo vieran resucitado, caminando, hablando. ¿Para qué? Para que fueran testigos de la resurrección del Señor Jesús. Aleluya, hasta el día de hoy. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos ahí cómo Jesús se le apareció a Pedro. Aleluya. Y como ya vimos que Pedro tiene también el nombre de Cefas y también de Simón. O sea, Simón Pedro es la misma persona que Cefas. Gloria a Dios.
Bueno, vamos adelante entonces. Gloria al Señor. Jesús también se le apareció a dos de sus discípulos en diferentes lugares. Una vez, unos dos discípulos iban al campo, iban caminando para el campo. Yo no sé si iban a traer leña, yo no sé si iban a sembrar, yo no sé. Pero dice que iban caminando hacia el campo. Y ahí se les apareció Jesús. Aleluya. Otra vez, dos discípulos iban de Jerusalén a Emaús, a un pueblo que estaba más o menos a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban caminando y Jesús se les apareció ahí. Gloria a Dios. Vamos a ver por unas citas. Ahí en Marcos 16:12 dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron, lo hicieron saber a los otros y ni aun ellos creyeron. ¿Por qué? ¿Por qué dice ni aun a ellos creyeron? Porque María Magdalena fue y les dio la noticia de que el Señor había resucitado y no le creyeron. No le creyeron. Por eso es que Pedro se levantó y fue al sepulcro a ver si lo que decía Magdalena era cierto. Por eso es que, porque no le creían. Y luego dice que Jesús se apareció a estos otros dos personajes, digamos, estos dos campesinos, porque dice que iban al campo, ¿verdad? Se les apareció a ellos y estos dos campesinos eran discípulos del Señor, o sea, creían en el Señor Jesucristo. Se les apareció y luego ellos fueron y le dijeron a los apóstoles: ha resucitado el Señor, lo vimos, nos habló, lo miramos, nos saludó. Y dice que los apóstoles ni aún así creían, o sea, no creían el dicho de María Magdalena, ni creían el dicho de estos dos campesinos o de estos dos discípulos que iban al campo. Gloria a Dios. También vemos también en Lucas 24, verso 31 al 33, gloria a Dios, a estos dos discípulos que iban hacia Emaús. Estos dos iban caminando, dice que iban tristes e iban platicando aparentemente la desgracia que había sucedido en Jerusalén, de que habían matado a Jesús, ¿verdad? Y que ya llevaba 3 días y que no sabían nada de él y que ellos habían pensado y habían creído de que él era el Cristo, ¿verdad? Ellos iban platicando y entonces Jesús se les apareció, se les juntó en el camino y empezó a platicar con ellos hasta que llegaron a su casa. Dice en el verso 31, entonces, gloria a Dios, porque Jesús se sentó con ellos y se sentaron a la mesa, le invitaron de cenar y Jesús partió el pan y dio gracias a Dios, aleluya, por el pan. Y dice en el verso 32, entonces después de que partió el pan, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Así se desapareció. O sea, Jesús partió el pan, los discípulos reconocieron a Jesús y Jesús se desapareció. ¿Ah? Ellos también lo vieron y verso 32 dice, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y nos explicaba? No ardía nuestro corazón, no sentíamos gozo, no sentíamos algo especial entre nosotros. Y ciertamente dice que el verso dice, levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y les contaron que habían visto al Señor resucitar. Y de seguro que también a ellos no les creyeron. Porque los apóstoles eran tremendos, ¿verdad? Tremendos. No con cosita de nada se dejaban mover, ¿verdad? Aunque la incredulidad no es buena, ¿verdad? No es bueno ser incrédulo. Lo vamos a estar mirando en unos textos así. Gloria al Señor. Entonces vemos de cómo el Señor Jesús después de que resucitó, por 40 días, el Señor se estuvo apareciendo a sus discípulos, a sus apóstoles, hasta que fue ascendido al cielo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. También se les apareció a 10 de sus apóstoles. A 10 de sus apóstoles cuando estaban dentro. Porque los apóstoles, después de que murió Jesús,
no vayan a pensar que se pusieron a predicar y que fueron corriendo a dar las... No. Dice la Biblia que los discípulos, los apóstoles, se fueron a encerrar a un cuarto porque tenían miedo de los judíos, porque pensaban, si ya mataron al maestro, seguimos nosotros, nos van a matar también. Y tenían razón, tenían razón. Pero ellos tenían miedo y estaban encerrados. Y miren lo que dice en Juan capítulo 20, verso 19, se les apareció a 10 de ellos. Y luego ahorita les digo por qué a 10 y no a los 11. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿cuál mismo día? El primer día de cuando María Magdalena fue al sepulcro, habló con los ángeles y después miró al Señor Jesús. Ese mismo día, pero solo que por la noche. María Magdalena fue de mañana. Aquí ya es por la noche, dice aquí. Estando, gloria a Dios, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. O sea, Jesús, sin que le abrieran la puerta, se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Y en el verso 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero Tomás, dice en el verso 24 del capítulo 20 de Juan, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo también, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Acuérdense que los 12, eran 12, ¿verdad? Judas se ahorcó y ya no estaba allí. Tomás no estaba ahí, entonces por eso se les apareció a 10 de ellos nada más, porque Tomás no estaba, Judas estaba muerto ya. Entonces se les apareció a los 10 apóstoles cuando estaban reunidos, metidos en un cuarto, encerrados ahí, porque tenían miedo de los judíos. Se les apareció a esos 10 personas, gloria al Señor. También después de eso, dice en Juan capítulo 20, verso del, gloria a Dios, del verso del 26 al 27, dice ahí, dice, 8 días después, quiere decir una semana más después, al otro día, al primer de la semana, al otro domingo, dice, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Aquí sí ya estaban los 11. No contamos a Judas Iscariote porque él se ahorcó, no estaba. Entonces aquí dice estaban los 11 y ahí estaba Tomás ahora sí. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros, le dijo. Lo mismo que les dijo antes, aleluya, la misma palabra, paz a vosotros. Esa paz que el Señor había ganado con su muerte, porque no sacó, ¿verdad? No hizo un ejército y se puso a pelear para ganar una victoria. Sencillamente Él fue, murió y con eso ganó la paz que nosotros no teníamos en nuestro corazón, aleluya. Bendito sea el Señor. Dice, se puso en medio y luego se dirigió a Tomás, el que no estaba hace 8 días, el domingo pasado, no estaba. Gloria a Dios, pero ahora sí está. Y dice, y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Así le dijo el Señor a Tomás. ¿Por qué? Porque hace 8 días lo que Tomás dijo, porque los discípulos le dijeron, vimos al Señor, Él vive, está vivo, emocionados, contentos, alegres. Y este negativo dice, si yo no viera sus manos, los hoyos de sus manos, y tocara las heridas de sus manos, y metiera mi mano en su costado, no lo creeré, les dijo. No les creo a ustedes, aunque los 11 se pusieron de acuerdo y me quieren engañar a mí también. No creyó Tomás. Entonces a los otros 8 días Jesús viene y le dice, tú eres incrédulo. Y no debes de ser incrédulo, sino debes ser creyente a lo que te dicen tus hermanos, porque ellos no están mintiendo, aleluya. Bendito Dios, bendito sea el Señor. Tomás, gloria al Señor, después de que vio al Señor, ciertamente cayó de rodillas, se postró a los pies del Señor Jesús
y lo adoró, porque le dijo, Señor mío y Dios mío, lo adoró. Bendito sea el Señor. Pero también el Señor Jesús le dijo, porque me viste, creíste. Bienaventurado son aquellos que no ven y creen en el Evangelio, creen en la palabra de Dios. Bienaventurado. Tal vez usted nunca ha visto al Señor Jesús, nunca le ha dicho paz a tu corazón, nunca le ha visto la mano del Señor viniendo para salvarle, viniendo para ayudarle, pero por la fe en el Señor, por la fe en Él, nosotros no lo vemos con nuestros ojos carnales, con nuestros ojos físicos, pero lo vemos con nuestros ojos espirituales, con los ojos del alma, con los ojos del corazón. Así es como se debe ver el Señor. Y por eso dice que somos bienaventurados, porque no vimos, nunca hemos visto al Señor Jesús apareciéndosenos, y sin embargo le creemos. Y yo quiero aquí tomar un poquito de tiempo, hermanos, porque hay personas, ¿verdad?, que salen a veces en las redes poniendo imágenes allá en el cielo de un disque Jesús, ¿verdad?, saliendo y dicen, miren lo que hay en el cielo, miren lo que viene al cielo. Y por eso se hacen más creyentes. No, usted no necesita ver imágenes en el cielo ni en la tierra para creerle al Señor Jesús. Usted debe de creerle al Señor por fe. Donde quiera que vaya, donde quiera que esté, créanle al Señor por fe. Porque la Biblia dice en Corintios, dice que nosotros debemos hablar por fe, no por vista. Porque lo que se ve ya no es fe. Eso no es fe. Yo no puedo tener fe en que voy a tener una mesa aquí para poner el estudio. Yo no voy a tener fe. Si aquí está, hombre, eso no es fe. Ahí está la mesa. Eso ya no es fe. Fe, dice según Hebreos capítulo 11, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Eso es tener fe. Aleluya. Y nosotros debemos de tener fe sin ni siquiera haber visto al Señor Jesús. Un día le veremos, pero mientras hay que tener fe en el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. También quiero que volvamos otra vez ahí en 1 Corintios capítulo 15, el verso 5, esta vez al verso 8. Gloria a Dios. Aquí nos enseña la palabra de Dios que dice que se apareció a más de 500 hermanos y también se le apareció a Pablo. Ahí Pablo mismo relata esta historia. Dice ahí en el verso 5, dice, y apareció a Cefas. Eso ya sabemos que Cefas se refiere a Simón Pedro, es la misma persona. Y después a los 12. Él dice 12 porque ya se cuenta él. Por eso dice a los 12. Si no, de otra manera dijera a los 11. Pero él se está contando, por eso dice a los 12. Acuérdense que Judas Iscariote ya no estaba, él se había muerto, se había ahorcado. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dijo Pablo, en el tiempo que él estaba escribiendo la epístola o la carta del apóstol, dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Acuérdense que esta epístola fue escrita un poquito más de 70 años después de Jesús. Por eso dice, después de la muerte y resurrección de Jesús. Por eso es que dice, muchos aún duermen, porque ya había pasado tiempo, ¿verdad? Entonces, dice también, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y luego dice el verso 8, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Le apareció al apóstol Pablo. ¿En dónde le apareció el Señor al apóstol Pablo? Allá en Hechos capítulo 9, verso 3. Cuando dice, y miren que Pablo no era un creyente. No era creyente cuando se le apareció al Señor Jesús. No era discípulo de Jesús. Era un mundano, era un impío bien hecho. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia. Dice que él iba camino a Damasco con el propósito de encontrar cristianos y meterlos a la cárcel y llevarlos presos a Jerusalén. Ese era el propósito por el cual iba a Damasco. Y él tenía eso y ¿saben? Lo iba a lograr. Si el Señor no lo para, lo lograba. Porque iba determinado a hacer eso. Llevaba cartas, llevaba permiso para hacer eso. Como quien dice, llevaba la orden de cateo.
¿verdad? De las autoridades. O sea, él tenía la orden de entrar a una casa. ¿Quién es cristiano aquí? Ah, tú, vete, pues vamos a preso. Él tenía esa orden. Pero el Señor Jesús se le apareció. Y dice ahí, en el verso 8 de 1 Corintios 15, dice, al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Y fíjese esta palabra al último dice, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago hincapié en esta palabra al último? Porque hoy en día hay personas que piensan, ¿verdad?, que son apóstoles cuando nunca han visto al Señor Jesús. Y hay unas reglas en la Biblia para que usted o para que una persona se pueda declarar apóstol. No nomás es porque sabe teología, no nomás es porque estuvo en el instituto, permaneció, ya es pastor por 20 años y ahora ya tiene derecho. No. Hay unas reglas en la Biblia, y están en Hechos capítulo 1, verso 22, 23. Ahí dice las reglas, y una de ellas es que la persona que se dice que es apóstol haya visto al Señor Jesús desde los tiempos de Juan el Bautista hasta que Jesús fue tomado de arriba. Y quiero decirles que Pablo era contemporáneo de Jesús. Pablo estaba al tanto de Jesús. Él era un fariseo. Y estaba al tanto de lo que hacía Jesús cuando entraba, cuando salía, quién lo proclamaba. Él estaba al tanto de todo eso. Entonces, por eso es que el Señor Jesús se le apareció a él. Entonces, los apóstoles de hoy en día que dicen que son apóstoles, pero nunca han visto al Señor Jesús, ¿cómo pueden declararse apóstoles si nunca lo han visto? Y uno de los requisitos para que una persona fuera apóstol, según Hechos 1, verso 21 en adelante, es haber visto al Señor Jesús desde los tiempos de Juan el Bautista hasta que fue tomado arriba. Entonces esto, da un tiempo también. No dice, cuando veas al Señor Jesús, si tú lo ves en el año 500 después, entonces declárate apóstol. No dice eso. Y además también quiero decirles que en los años 500 después del Señor, los siglos después del Señor Jesús, solamente unos herejes se autoproclamaron apóstoles. Estos fueron los césares romanos, fueron los que se declararon apóstoles. Y ahí afuera en la iglesia no había, en ninguna iglesia había, ni en la cristiana no había apóstoles, hasta apenas hace unos siglos atrás, hace unos años atrás, se empezaron a autoproclamar apóstoles la gente. Y eso es realmente eso es falso. ¿Por qué? Porque nunca han visto al Señor Jesús. Entonces dice el apóstol, al último de todos, como a un abortivo se me apareció a mí. ¿Y dónde fue? Eso fue allá en Hechos 9. Allá, si usted lee el verso 3, dice, yendo por el camino, Pablo yendo por el camino de Damasco o a Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y Pablo, confundido con el resplandor que miró, porque dice la Biblia que la luz era más fuerte que el sol, era más brillante que el sol. Entonces Pablo se perturbó, Pablo tuvo miedo, Pablo se puso en ese estado de miedo, de pánico, y le empezó a preguntar. Más bien escuchó una voz que le dijo, Pablo, o Saulo, que también es Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo inmediatamente reconoce la voz de autoridad y le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? No le dice, ¿y tú quién eres? No le dice, y no se pone rebelde, sino que reconoce la voz de autoridad del Señor y le dice, ¿quién eres, Señor? Y entonces el Señor dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahora, veamos aquí en ese versículo, ¿verdad? Que es el verso 5. Ahí vemos que el Señor Jesús le dice a Saulo o a Pablo, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora,
Pablo estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús, no a Jesús literalmente. Si Jesús ya estaba muerto, si Jesús ya había muerto y ahora estaba, ¿verdad? Gloria al Señor, ya había ascendido al cielo también. Cuando se le apareció a Pablo, ya había ascendido al cielo. Entonces, ¿cómo es que Jesús le dice, yo soy a Jesús a que tú persigues? Porque el Señor Jesús dice que cuando las personas nos hacen un bien a nosotros, como cristianos, como discípulos del Señor, no nos lo hacen directamente a nosotros, sino al Señor. Y porque tú le haces un favor a Dios, por decirlo así, ¿verdad? Entre comillas, porque nos has bendecido a nosotros, nos has dado, no sé, nos has ayudado en algo, nos has regalado un vaso de agua, nos has regalado un plato de comida, etc. Porque nos has dado eso a nosotros, no nos has dado directamente a nosotros, sino al Señor. Y porque tú se lo has dado al Señor, el Señor te va a devolver una bendición. No te vas a quedar sin su recompensa. ¿Va? Entonces, lo mismo, cuando alguien se burla de nosotros como cristianos evangélicos, alguien se mofa de nosotros, alguien nos persigue a nosotros, por causa del Evangelio, no nos persigue directamente a nosotros, sino a Jesús que está en el cielo. Aleluya. Eso es lo que le dijo a Jesús al apóstol Pablo. Bueno, en ese entonces no era apóstol, era Saulo. ¿Ah? Eso es lo que le dijo Jesús a él. Dijo, yo soy Jesús. Pablo bien pudo haber dicho, Señor, pero si no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a los que creen en ti. Pero el Señor Jesús dijo, si tú los persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí. Así de que yo saco las manos por ellos. Aleluya. Y por eso es que el Señor Jesús se le apareció, lo rodeó de una luz. Y mira, el Señor no le mandó un rayo, simplemente su resplandor. Y con eso tuvo Pablo para quedarse ciego. Porque dice la Biblia que después de que habló con el Señor y el Señor le ordenó, vete a Damasco y ahí te voy a decir lo que va a hacer. Después de que el Señor le ordenó eso, dice que Pablo ya no pudo ver. Hasta que un discípulo del Señor llamado Ananías vino en Damasco y oró por Pablo, entonces Pablo recobró la vista. ¿Verdad? Entonces vemos ahí que el Señor se le apareció, aleluya, en una luz resplandeciente. Dice el verso 3 del capítulo 9, de Hechos, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y el resplandor dice que era más fuerte que el sol. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces vemos ahí cómo se le apareció a los 500 hermanos, a más de 500 hermanos, y también se le apareció a Saulo, que también es Pablo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a terminar entonces este estudio a la gloria de Dios. Ahí en el capítulo 1 de Hechos, Jesús hace la última aparición a sus discípulos para despedirse de ellos, porque él iba a ascender, o sea, despedirse, porque él se iba de aquí de la tierra al cielo. No quiere decir que ya adiós, hasta nunca jamás, no, sino que él se iba, porque iba a dejar la tierra e iba a ir al cielo, y ya no iba a regresar a la tierra hasta que viniera en su segunda venida con todos nosotros con él. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice en Hechos capítulo 1, versos 6 al 9. Mire lo que dice ahí la palabra. Dice, entonces los que se habían reunido, o sea, se habían reunido muchos. Dice que estaba en el monte de los Olivos, y ahí se habían reunido muchas personas. Muy posiblemente eran más de 500. ¿Verdad? Dice que se habían reunido. Dice, y ellos le preguntaron, no lo preguntaron los discípulos, los apóstoles, le preguntaron los que se habían reunido para ver al Señor Jesús. Le preguntaron, le dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel en este año o en estos tiempos? Jesús les dijo, no les toca a ustedes, o no les toca a vosotros saber los tiempos o